Buenas tardes, edición número 5 de Honda Ascenso. Estas nuevas ediciones que estamos haciendo vía streaming, edición cuarentena, para toda la gente que nos está continuando ahí en línea. Mi nombre es Francisco Vida. Les quería mandar un saludo también a toda la gente que está en Argentina, en Buenos Aires. Yo haciendo un programa desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, transitando en lo particular el día número 12 de cuarentena, con lo cual tratando de salir adelante un poquito, todos en conjunto como sociedad. Y pues nada, mandarles un saludo a todos, también a la gente que está de parte del staff de Gol de Ascenso tras las cámaras. Un saludo especial también a Alesterina, a Manuel Álvarez, a Lore, a Cristian, a Celeste, a Germancito Vitelo, a quien vamos hoy en día a sumar a lo que es la transmisión, con lo cual ahí enseguida lo voy a conectar a mi coequipo. A ver, Germancito Vitelo, esperando. Hoy tenemos una entrevista top, con lo cual ahora enseguida lo vamos a presentar también. A ver, Germancito, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes para los dos, ya es de tarde allá. Para los dos, sí, sí. Una ¿Cómo nueva estás? edición de que hablábamos y hace poco se confirmó que los Juegos Olímpicos no van a ser este año, entre otros temas, ¿no? Ya que Javier fue parte de la delegación que clasificó, que ganó el torneo preolímpico en Colombia. Y bueno, Sabe tengo todo, mucha hizo la fe. tarea. Sí, tengo mucha fe. Me desconecto y atento a la entrevista con el presidente de Excursionistas. Muy bien, Germancito. Desconectate que le damos a Javier. Y ahí le vamos a ofrecer la conexión al señor Javier Méndez Cartier, transmitiendo con él. Ahí aparece. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Javi? Bien, ¿y vos? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí se me estaba trabando un poco, me asusté. La conexión es buena, Ahí pero estamos, ahí estamos. los métodos son bastante innovadores. Bueno, sí, en mi caso también. Nosotros desde que se dio esta situación de la cuarentena, tanto los chicos en Buenos Aires que no podían hacer radio y yo desde acá, nada, como que se unieron los caminos y bueno, hay muchísima gente transmitiendo también utilizando esta plataforma de Instagram que bueno, tiene muchísima llegada porque también tus seguidores como los nuestros se pueden sumar y nada, en definitiva esperemos que de aquí en adelante se continúe dando, porque bueno, me imagino que vos también tenés reuniones vía Skype, un poquito de tecnología, siempre sabemos manejar. Sí, estamos todos innovando, ¿no? Veíamos el otro día desde los métodos de entrenamiento que mandan los profes al plantel o a los distintos planteles, así como reuniones de otros clubes de mesas directivas vía videollamada también está bueno. Hay que adaptarse a los tiempos que corren. Sí, tal cual, se dio una gran revolución tecnológica en base a lo que pasa hoy en día con la cuestión de la pandemia. A ver, Javi, ya para meternos, la primera pregunta que te quiero hacer es en base a la última novedad que se manejó en base al resto de las disciplinas que se vieron afectadas, en este caso los Juegos Olímpicos, que se cancelan para el 2021, algo que nunca pasó en la historia, y da la casualidad que, bueno, Argentina en lo que respecta al equipo de fútbol está clasificada en base al preolímpico que se jugó en enero en Colombia. Contame qué novedades tenés, si ya has podido reunirte con el resto de los dirigentes, cuáles son las últimas novedades que tenemos. No, en principio se confirmó lo que se suponía desde un principio cuando la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia global esta infección. Si bien creo que hasta último momento el primer ministro de Japón trató de evitar la De posponer, suspensión sí. o la postergación, porque por el simple hecho de que invirtieron creo que 35.000 millones de euros y la postergación en sí están estimando que va a llevar el costo a 67.000 millones de euros. Entonces ya no es solo que se juega, digo, el capital político como primer ministro, sino también una inversión en infraestructura, en logística, en servicios y demás, monstruosa bueno, obviamente va a tener que absorber el país organizador. Me parece que sí es una medida razonable y creo que todos los atletas de los distintos rincones del mundo, independientemente que tengan
mayor o menor control sobre esta pandemia lo están celebrando. Fue una decisión política. Recuerdo que Canadá había amenazado no amenazó, retiró a los deportistas, luego la decisión la tomó Australia, dos países de importante peso, con lo cual, digamos, la conclusión que podemos sacar es que fue una decisión política. Y yo te quiero preguntar a vos, Javier, que además de ser presidente de lo que es Excursionistas, sos politólogo, tenés una larga carrera en esta disciplina, que me des tu análisis. ¿Crees que la dirigencia política está dando el ejemplo y que la sociedad es, digamos, la que todavía estamos en deuda para poder afrontar de la manera que se debe todo lo que es esta pandemia? En principio no creo que sea positivo comprar estos anteojos binarios que algunas veces vemos en los medios, como que hay culpables y personas que hacen las cosas bien, independientemente de que el sentido común nos diga que esto, cumplir con la cuarentena cuando hay una medida emitida por el Poder Ejecutivo Nacional, sea lo más razonable. Pero creo que a muchas personas, voy a primero arrancar por lo local, ¿no? A muchas personas nos pasa que es un escenario totalmente atípico, excepcional y nuevo, ¿no? Y acá sí me voy a distintas partes del mundo. Creo que ningún gobierno, ningún país estaba preparado para una cuestión de esta índole, sobre todo porque primero se genera, como bien dijo en su momento me parece Alberto Fernández, no solo el problema de la pandemia, sino también de la paranoia, por ende hoy con lo comunicados que estamos, que es una cadena por WhatsApp, puede generar malinformación y malas prácticas que a su vez pongan de manera paradójica en mayor riesgo a las personas que la practican, digo, no sé, hasta desinformación de parte de organismos oficiales. Creo que ahí sí hay malos ejemplos de cómo se abordó la crisis en parte de funcionarios y de clase política en Brasil, en el Reino Unido, México también está tomando... Tristemente. Sí, porque al fin y al cabo se termina, digo, si realmente es, porque vuelvo a decir, uno trata de basarse en los casos más resonantes, que son Italia por un lado y China, ver cómo China recuperó la normalidad o relativa normalidad después de ser el foco del brote, pero si bien están esos dos casos como para ver buenas y malas prácticas como más resonantes, después hay cosas que ya el sentido común te dicta que no deberían ser así. Digo, por ejemplo, tomarse a la ligera el tema del contacto social, de los saludos, de empezar a saludarse con el codo, usar barbijos, higienizarse. Me parece que eso hay dirigentes políticos, gracias a Dios, no en nuestro país, sino más bien en la región y en distintas partes del mundo que lo están haciendo, y es una irresponsabilidad muy grande. Después, sí me parece que romantizar también la cuestión de cumplir a rajatabla la cuarentena es un privilegio de algunas veces de los que podemos estar cómodos y tranquilos en nuestras casas, ¿no? Si vos no podés ir a laburar, vivís con lo justo, tenés un trabajo informal y estás esperando realmente que si no salís de tu casa te come la miseria realmente, porque no llegás ni a comprar la cena de esa semana o las 4 comidas de esa semana para tu familia. Me parece que es más difícil si el Estado no ejecuta medidas para paliar y para ayudar a esos sectores que cumplan la cuarentena. Por eso celebro cómo lo están manejando y celebro la medida anunciada el día de ayer de aumento para monotributistas y trabajadores. Creo que, perdón, se había trabado. Considero que es una medida de impacto social y económico que puede llegar a utilizar, porque digamos lo que está sucediendo hoy en día tiene alcances integrales que realmente afectada por todo esto, con lo cual yo coincido totalmente. ¿Crees que nos va a modificar de por vida todo esto que está sucediendo? ¿Crees que va a tener consecuencias eternas? Yo creo que si tomáramos la analogía de un inconsciente colectivo, de una vida social que básicamente toma toda la historia de una sociedad, en este caso de una nación, y de distintas naciones, sí, va a ser un trauma grande para la historia, no solo vuelvo a decir, de Argentina, sino de la humanidad en sí, de cómo se paró el mundo
y cómo se vivió una pandemia sin precedentes en un siglo en el cual estábamos casi seguros que no había nada que no se pudiera combatir con todos los avances médicos y tecnológicos que existen, ¿no? Me parece que sí va a ser un trauma grande, y creo que también, y eso sí lo tomo del primer ministro japonés, la celebración, Dios quiera lo más antes posible, en 2021 de los Juegos Olímpicos, va a ser una suerte de revancha a través del de pobre la humanidad, por decirlo de alguna manera, Sí. o la gente, anteponerse por sobre la pandemia, la infección. Me parece que va a ser un triunfo de toda la humanidad a través del deporte, que es el hecho social más considerable que tengan las personas. Hay mucho que hablar, Javi. La verdad que trataremos de hacer la entrevista lo más corta posible para no quitarte tiempo, porque la verdad que con todo esto que Igual está sucediendo, estoy hay contigo, tiempo de Mariano, sobra. tranquilo que... Tenemos todo el tiempo del mundo, tenés razón. Bueno, te continúo el agradecimiento de parte de mis compañeros también de Gol de Ascenso por atendernos y tratar de hablar un poquito de todo. Hoy justamente 24 de marzo, Día de la Memoria, 44 años del golpe cívico-militar. Este, realmente, bueno, una fecha de las vitales para lo que es todo el consciente colectivo argentino, nacional. Pero yo te quiero preguntar por algo muy específico, que es algo que se debate siempre, y yo te quiero preguntar por qué. Este, digamos, ¿por qué el simbolismo o no de los 30.000 desaparecidos siempre termina en discusión? ¿Tiene que ver porque viene de parte de un sector de la sociedad más emparentada con digamos, el neoliberalismo, la oligarquía? ¿Viene por ahí o tiene que ver por una respuesta un poquito más de ignorancia o falta de educación tal vez, si se quiere? ¿Por qué se discute tanto? Sí, yo creo que hay un sector que por suerte es ínfimo dentro de esa corriente de alguna manera negacionista, que está vinculado sí a los sectores más conservadores o incluso vinculados en su momento al golpe cívico-militar. Vuelvo a decir, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de sectores civiles que se vieron beneficiados y promulgaron el Y si golpe de me permitís Estado. ir más allá, sectores de religión también. También, totalmente. Sectores ultraconservadores y que generan una disputa misma adentro de la iglesia. Digo, creo que dentro de esta corriente negacionista no son 30.000 o de salir a decir reivindicar la teoría de los dos demonios. Hay un sector minoritario que está vinculado, por suerte que cada vez es menor, y está vinculado a lo más reacio, recalcitrante de los sectores que promulgaron y ejecutaron el golpe. Y por otro lado, hay una gran corriente, o sea, la mayoría me parece que es parte de esto que está tan de moda en el día de hoy, sobre todo en las redes sociales, que es la incorrección política, ¿no? Digo, bueno, está bien decir o es políticamente correcto hacer un posteo reivindicando y exigiendo memoria, verdad y justicia. Bueno, yo no, yo en Twitter voy a poner que no fueron 30.000 o que voy a contar la historia de los guerrilleros que pusieron bombas acá y allá, y voy a reivindicar que era una guerra porque había dos bandos. Me parece que eso es lo que explica en gran parte esto de cuestionar constantemente por un sector, voy a decir, minoritario, pero a su vez, sobre todo subido a una ola de incorrección política el día 24 de marzo. Es justamente una seguidora nuestra que está, una usuaria, no sé si es seguidora de Gol de Ascenso tuya, porque pregunta si serviría el castigo al negacionismo como sucede en Alemania, en Argentina. ¿Crees que sería una buena respuesta? A mí me parece que en principio es una opción política que hay que considerar, sobre todo en el ámbito parlamentario, que es donde mejor se podría debatir en las distintas comisiones del Congreso de la Nación, pero vuelvo a decir que por suerte creo que en ese sentido venimos ganando de alguna manera la batalla por la construcción de sentido, y que es solo un grupo de farautes y totalmente marginal el que puede cuestionar que hubo terrorismo de Estado, que hubo un plan integral orquestado desde los dispositivos del Estado y las Fuerzas Armadas, no solo para acabar con ideales, con militancia, con un modelo
político que promulgaban, quizá algunas veces en formas equivocadas, pero sobre todo sí y es lo que reivindico siempre, para barrer con una clase comprometida y sobre todo una clase obrera comprometida. No es casualidad siempre que los que encabezan la lista de detenidos desaparecidos son militantes gremiales. Entonces, uno lee, ahora después vamos a hablar del libro que me mandaste de tarea, pero lee y encuentra siempre que no era casualidad los objetivos de los operativos, de las tareas, de los grupos de tarea, estaba direccionado. Y me parece que Claro. ya el tomar conciencia y ponerlo sobre la mesa y decir nunca más, me parece que venimos ganando. Si a su vez se puede con una ley que de alguna manera pene a quien negue el terrorismo de Estado, me parece que sería también una buena manera de reforzarlo. Súper claro, Javi. Luego vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión. Vamos a volver un poquito a lo que nos relaciona a nosotros, al ascenso, porque bueno, si bien aún no hay fecha de vuelta, no se sabe el confinamiento o las medidas de contención, digamos, de estar en casa hasta cuánto se van a extender, pero sí que sabemos, como dijimos en lo que respecta a la cuestión global, cómo puede afectar económicamente. Y en este caso, los jugadores, personal de los clubes, también son parte de este sistema. Y te quiero preguntar cómo continúa la cuestión de los sueldos, si siguen, digamos, van a seguir dando prestaciones, cómo se ha manejado con los jugadores. En el caso particular de excursionista, ¿nos puedes contar cómo se está gestionando? Porque es un parón muy grande. Yo, por ejemplo, Sí, estoy viendo acá en Barcelona y veo que mismo el Barcelona tiene situaciones, porque al no generar dinero, tenés que mantener una infraestructura, pero gigante. No me quiero imaginar el resto de los clubes que van viviendo el mango día a día. sí, sí, la verdad que es, vuelvo a decirte, una situación excepcional que va a requerir de medidas excepcionales. En lo que respecta exclusivamente a lo deportivo y a los planteles profesionales, obviamente nosotros nos ordenamos y acatamos la resolución tomada por la Asociación de Fútbol Argentino en base al requerimiento del Ministerio de Deporte y a su vez a la sugerencia de futbolistas argentinos agremiados. Hoy el plantel está licenciado, si bien los que pueden, si bien tienen contacto en un cuerpo técnico, los que tienen espacio y de alguna manera un jugador de ascenso no tiene la casa que pueda tener quizá un jugador de los que vemos en los challenges de redes sociales para hacer todos los ejercicios esos, pero se siguen entrenando los muchachos, las muchachas también, las jugadoras del plantel de fútbol femenino profesional, y después sí, los empleados, el club permanece cerrado desde el mismo día del decreto de aislamiento social obligatorio. Y en términos de variables, yo creo que donde más vamos a sentir el golpe, obviamente, es, por un lado, en los ingresos por entrada los días de partido, a su vez, el costo de oportunidad de vender merchandising, digo, al no poder tampoco circular, ni siquiera llevar a domicilio, ni reunirnos para abrir el club y vender merchandising, que eso solemos hacerlo cuando no jugamos los fines de semana o días en particular, Claro, vamos a sentir claro. una baja ahí. En tercer lugar, la cuota de socios, porque el socio, si bien hay mecanismos electrónicos de pago, pero son muy reducidos en clubes como los nuestros, de alguna manera, al no ir a la cancha va a dejar de pagar la cuota. Y por último, también toda la cadena o la concatenación de cese de pagos que puede implicar una situación como esta, ¿no? Digo, un sponsor que a duras penas puede llegar a fin de mes sin que quiebre su empresa, difícilmente priorice pagarle a excursionistas la publicidad de la camiseta o la estática antes que pagarle a sus empleados o que poner plata para poder abrir y Y con trabajar en respecto, liga. sí. Y con respecto a lo que es la estructuración del fútbol, vos desde AFA, digamos, tenés alguna novedad, digamos, ¿se sabe algo? ¿Cómo va a continuar todo esto? Porque mínimo hasta abril o mediados de abril no va a haber novedades. Se discutió en su momento, bueno, la Copa de la Superliga obviamente está suspendida, pero pareciera ser que se habla de un campeonato sin descensos, sí con ascensos, pero que no baje nadie. Esto va a ser así, digamos, todo lo que es para primera división y el resto de las categorías. No, yo creo que, a ver, no tengo ninguna versión oficial, la verdad que no hablamos, el último contacto que tuvimos con dirigentes de la primera C
fue primero para impulsar la campaña en contra o sea, a favor del aislamiento social y el quédate en casa, y a su vez el presidente nos solicitó poner los clubes que pudiéramos poner nuestra infraestructura a disposición, Sí. centralizar esa información y que AFA pudiera generar un informe para enviar a los distintos gobiernos, ¿no? Nacional de la provincia de Buenos Aires y la ciudad, sobre todo porque es el brote más grande. Ese fue el último contacto que tuvimos. Hoy en la cuestión de torneos estuve leyendo algunas notas, algunos periodistas que aparentemente hablaron, pero vamos a esperar a las comunicaciones oficiales. Sí me parece que el único hecho importante, o mejor dicho, uno de los hechos más importantes en este corto 2020, que esto se vio parado por el coronavirus, es la unificación del fútbol argentino en la AFA, ¿no? Y eso creo que de alguna manera nos va a traer mayor previsibilidad y a su vez va a dotar de mayor seriedad y contundencia a las comunicaciones. Digo, lo que salga de AFA por nota o por boletín oficial va a tener aún más legitimidad y a su vez más contundencia que quizás lo que pasaba hace unos meses por el hecho de Sí. existir una suerte de doble comando, ¿no? De quién regía los destinos del fútbol argentino.